Por eso vamos a arrancar con el más denso y además diría con el más complicado, porque hablar de fisiopatología de las enfermedades, fisiopatología clínica de las enfermedades por inmunodeficiencia es hablar de un problema diagnóstico, ni siquiera un problema de fisiopatología. El problema del médico que cree que sabe cómo diagnosticar una enfermedad por inmunodeficiencia. Lo curioso del caso es que, en mi experiencia personal, nadie sabe cómo enfrentar estos problemas. El mejor experto, o uno de los mejores, es el profesor Hans Och, que ha escrito un libro sobre inmunodeficiencias primarias. Les llamaría la atención que yo tengo correos de Hans Och en la red que yo comparto de médicos mundiales que trabajan en este tema, que él dice, tengo este paciente, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué creen que debería ser? Por eso me llama la atención que algunos colegas tengan el interés de que los crean expertos. Yo estoy en este tema desde que ustedes estaban, seguro, naciendo. Y yo no soy experto. Siempre encuentro cosas nuevas. Y siempre con dudas. Este es un terreno complicado. Por eso, hablar de inmunodeficiencias primarias en realidad es todo un tema. Y vamos a abordarlo muy rápido. ¿Cuáles son los 3 objetivos que tiene el sistema inmune? El primero es defensa contra múltiples agresoras. El segundo es la adaptabilidad al medio. Vale decir, el sistema inmune aprende del medio ambiente. Y finalmente, preservar la vida. Preservar la vida e incluso acabar la vida. Hoy sabemos que el sistema inmune, cuando ustedes están demasiado enfermos, es el responsable de matarlos. Porque hay una cosa que es muy importante, y es, si yo mato a un individuo que está mal, preservo al resto de individuos. ¿Ok? Entonces, un poco que cuando dice preservar la vida, ni siquiera tiene que ver con la preservación de la vida propia. Y eso ya se demostró en modelos de infestación por Plasmodium cerebral. Se ve que si nosotros usamos un inhibidor del TNF inyectado dentro de las cisternas, el animal infectado no se muere. Todo es que le dejamos de dar el anti-TNF, se muere automáticamente. ¿Por qué? Porque el sistema inmune produce TNF para matarlo a ese animal. ¿Para qué? Para evitar de que esta enfermedad se propague. Y así hay un montón. Cuando ustedes tienen una lesión medular, de golpe, en la médula, con sección, ¿saben quién es el que evita que se repare la médula? El sistema inmune. Eso está perfectamente demostrado. Si ustedes irradian la zona en modelos animales, el animal a los 6 meses vuelve a caminar, matando a las células que el sistema inmune manda hasta la lesión para impedir que el sistema nervioso se regenere. Conclusión, cuando hablo de preservar la vida, estoy diciendo una cosa muy concreta, ¿sí? Puede ser la vida del individuo o la vida de la especie. Ok, entonces, el sistema inmune del humano es un compendio. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado a partir de muchos sistemas inmunes durante la evolución de la vida. Los primeros animales que tienen neuronas aparecen hace más o menos 800 millones de años. Pero el primer fenómeno del sistema inmune, que es la fagocitosis, aparece hace 1400 millones de años. O sea, el fenómeno de fagocitosis es anterior al desarrollo de las neuronas. Así que los neurólogos y oncólogos y neurocirujanos que se bajen de su nube, porque el sistema inmune es más complejo que el sistema nervioso. Y además, aparentemente, el sistema inmune logra modular al sistema nervioso. ¿Correcto? Entonces, por eso es esta evolución tan complicada, que parte desde los primeros celenterios. Los primeros celenterios, los más chiquititos, algunos tenían una sola neurona, y eso fue hace 800 millones de años. Mientras que el paramecium, la euglena y los protistos aparecen hace 1400.
O sea, en ese primer mar primigenio ya se comían unos a otros a través de la fagocitosis. Vale decir que nutrición e inmunidad están unidos, porque la nutrición, ¿sí?, la fagocitosis, que permite comer a ese primer ser unicelular, es un mecanismo sofisticado que hoy nos permite comernos a nuestros agresores. Así de simple. Ahora sigamos. El sistema inmune, para la comodidad de sus respuestas, es una coordinación entre moléculas y células que eficientemente se han dividido en forma irracional, no creo que racional, porque hoy que sabemos tanto sobre el sistema inmune, todo esto para mí es demasiado simple. Hablamos de la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. Esta conferencia, sugerencia a quienes hacen el curso, debería ser una conferencia de 4 clases, o 5 o 6. ¿Por qué? Porque para cada inmunodeficiencia yo tengo 1 hora y media de clase. Vamos a hablar de 1 hora y media de otra, pues son tantas enfermedades que no se pueden hacer con... Así que yo he venido y les voy a presentar así una cosa hecha con brocha gorda, ¿sí? No vamos a ir a detalles finísimos. Pero para poder entender esto tenemos que entrar a detalles finísimos. El sistema inmune innato responde a gran velocidad. El sistema inmune adaptativo responde a menos velocidad. Pero lo importante es que también el sistema adaptativo gana en especificidad en la respuesta. La velocidad de la respuesta inmune es muy grande al principio, pero las respuestas adaptativas demoran en producirse. Por eso podemos diferenciar incluso la forma como se presentan algunas patologías del sistema inmune. Si ahorita presento estos 3 siguientes diapositivos y doy por concluida la clase, y ustedes se aprenden bien eso, yo me quedo satisfecho. Todo lo que voy a decir después es para aquellos que quieren profundizar, pero para aquellos que quieren ser alertados, estos 3 primeros diapositivos son importantes. Si hay 8 o más infecciones de oído en un año, si hay 2 o más sinusitis infecciosas graves en un año, si hay 2 o más veces tomando antibióticos con pocos resultados y se requiere pasar a formas intravenosas, 2 o más neumonías en un año, no hay aumento de peso y no hay un crecimiento normal, hay abscesos cutáneos recurrentes que tienden a profundizar y generalmente son abscesos fríos y que pueden inclusive alcanzar órganos. Finalmente se producen aftas en la boca con persistencia. Claro, eso también puede producirse en enfermedades autoinmunes. Y finalmente hay necesidad de antibióticos intravenosos para aliviar la infección, no para curarla, porque en realidad nada la cura. Es difícil la erradicación. Finalmente, 2 o más infecciones profundamente arraigadas, o sea, una meningitis que es muy difícil de manejar, o una osteomielitis muy difícil de manejar, o una celulitis a repetición, y finalmente la presencia de antecedentes familiares, vale decir que han habido un niño que ha muerto antes o 2 niños que han muerto antes de infecciones y que este propósito del niño que se investiga ahora tiene una infección arraigada que es muy difícil controlar. Acá lo que quisiera decir realmente es que no tenemos en el Perú gente que realmente haya apuntado por nuestra forma de pensar, ¿no? El médico es el rey del gallinero. Y mientras los médicos no dejemos de ser los reyes del gallinero, esto no va a crecer, porque la geneterapia no la hacen los médicos. En el laboratorio son diestros los biólogos, ¿correcto? Los genetistas, biólogos moleculares. Entonces, el diagnóstico, a ver, cuéntenme algún patólogo clínico que esté en el campo de la biología molecular y que haya dejado
la patología para hacer biología molecular, y él lo hace con sus manos. Ninguno. Ellos solamente firman análisis, chequean que haya correlato entre el análisis y la clínica, pero su función no es, evidentemente, producir estudios moleculares. ¿Correcto? Generalmente toda esta gente son biólogos y están entrenados para eso. Entonces, mientras no trabajemos en una comunidad donde nos respetemos todos y siempre hay alguien que gana más o se cree el dueño del gallinero, no vamos a evolucionar de donde estamos ahorita. El Perú manda, el Perú es un maravilloso país que hace maravillosas investigaciones, hay universidades que destacan por hacer investigación, pero lo que hacemos nosotros es empaquetar toda nuestra tecnología, lo poco que hacemos y mandarlo para que lo hagan fuera. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Si yo quiero hacer algo de tecnología, recojo mis muestras y me voy a un sitio a hacerlo, como he hecho trabajos hasta con Harvard. ¿Se dan cuenta? Estamos fritos, porque nosotros no hemos importado tecnología. Hay pocas universidades que están en ese camino. Una de ellas es Cayetano, otra de ellas es la UPC, ¿sí? Otra de ellas, no sé, hay varias universidades, San Marcos también, evidentemente. Pero en la Facultad de Medicina, los estudiantes aman la epidemiología, ¿sí? Todos son numeritos, nada experimental, nada fáctico, todos son deducciones numéricas. Somos los reyes de los números. Cuidado, que cuando esos reyes de los números salen a ver un resfriado común, no saben ni por dónde abordarlo. Entonces ese desfase entre los numeritos y la realidad puede ser producto de las políticas que se han empleado en nuestro país en los últimos años. En la época de Humala todos eran epidemiólogos, están en el ministerio. Con mucho respeto, ¿eh? Los epidemiólogos son buenos, pero para los números. Pero se divorcian de la realidad con gran facilidad, justamente porque su trabajo es hacer abstracciones. Bueno, continuemos. Hay un pionero que ha tratado de cambiarnos el chip, que se llama Jean-Laurent Casanova. Este es un francés tremendamente antipático, brillante, pero antipático. Sí, pues lo conozco en persona, nos conocemos, y es un tipo que se cree la última chupada del mango. En realidad, probablemente se cree porque realmente lo es. Él descubrió que las infecciones micobacteriales pueden ser por micobacterios ambientales e incluso por micobacterios atípicos cuando el sujeto es portador de una mutación del receptor del interferón. Entonces él ha descubierto varias mutaciones del receptor del interferón gamma, del interferón que está relacionado con la capacidad de respuesta inmune. Se le reconoce a él eso, pero también yo le reconozco a él algunas cositas como este estudio, este paper que publica en Science. Dicho sea de paso, pocos publican en Science, tienes que ser un buen investigador, en el 2007, y después de este paper parece que el pata llegó a un acuerdo y ahora primero estuvo en Harvard y ahora está en una universidad en Nueva York, en un top universidad. Él dice que las inmunodeficiencias primarias en realidad, si nos centramos en que están en el campo de los problemas infantiles, probablemente estemos en un limbo que no es cierto. ¿Y a qué se debe esta apreciación que él tiene? Él dice que nosotros manejamos paradigmas. Entonces, si la inmunodeficiencia es primaria, debe presentarse en la primera infancia, o incluso en estadio neonatal o casi próximo al neonatal. Sin embargo, los médicos estamos empezando a ver que, por ejemplo, grupos humanos de mayor edad están padeciendo de inmunodeficiencias. Y él dice que las inmunodeficiencias más comunes incluso alcanzan al 60% de la población, donde se producen pequeñísimos defectos de la inmunidad que luego el resto de la inmunidad adaptativa los parcha cuando empezamos el desarrollo. O sea, podemos nacer con un defectillo en la inmunidad innata, pero cuando desarrollamos la inmunidad adaptativa, ese defectillo se corrige y vivimos una vida normal hasta que llegamos a la senectud y como ya empieza la inmunidad adaptativa a decaer, el defectillo nuevamente nos vuelve a hacer cojear y morimos probablemente por el defectillo que portamos.
él nos está alertando que probablemente parte de la muerte, una parte de la porción de gente que muere, puede estar trayendo un pequeño defecto que no sabemos cuál es. Para ser exacto, no sabemos cuál es. Pero sí hemos identificado algunas cosas gracias a este interesante paper. Por ejemplo, normalmente los criterios que teníamos antes, o sea, la inmunodeficiencia primaria, cuando hablamos de la frecuencia, es rara. ¿Correcto? Cuando hablamos de la ocurrencia, decimos que es familiar. Cuando hablamos de la edad de inicio, siempre son niños. No podemos pensar en una inmunodeficiencia de un hombre de 30 años. Y cuando hablamos del pronóstico, siempre, como es una inmunodeficiencia, el paciente se agrava y se agrava y se agrava y finalmente se muere. Lo que se ve cuando hay inmunodeficiencias combinadas severas. Sin embargo, probablemente la frecuencia pueda llegar a establecerse que no es tan poco frecuente, sino que es más común de lo que pensamos. Por ejemplo, la mutación FUT2, que en realidad es la fucosiltransferasa, determina la susceptibilidad a las infecciones por novovirus, que producen un alto porcentaje de las infecciones diarreicas. Entonces, la gente que trae una mutación determinada se predispone a la diarrea. Y otros que traen otra mutación son invulnerables al norovirus, al virus, el virus que produce diarreas, ¿cómo se llama? El virus común que produce el rotavirus, etc. Todos los virus que producen diarreas. Entonces, por ejemplo, esta mutación que habla del FUT2, que es de la fucosiltransferasa y que además está relacionada a lo que se denomina expresión de grupos sanguíneos Lewis, también tiene que ver con si son secretores o no lo son, porque parece ser que los no secretores no se infectan de norovirus. Y ese es el caso de 20% de los europeos, que tienen una mutación que los protege. Para que vean ustedes la importancia que puede tener y deja de ser algo familiar, deja de ser algo raro para convertirse en algo muy común. Lo segundo es la mutación UNC93B1, que en realidad es una proteína que está involucrada en la inmunidad innata y cuando falla, lo que sucede es que falla el tráfico interno de la célula de los Toll-like receptors que procesan antígenos y especialmente de los que procesan los antígenos del herpes virus. Entonces, los niños que tienen una mutación específica del UNC93B1 hacen herpes más o menos difuso, siendo pequeños, y de frente se van a la encefalitis. Así que si ustedes ven en un ambiente neonatal o en un pediátrico, niños muy pequeños o no tan pequeños que desarrollan una meningoencefalitis por herpes virus, tengan en cuenta que eso es una inmunodeficiencia primaria. Ya, entonces la cosa se pone más interesante, ¿sí? Porque no estamos hablando de una cosa poco frecuente, ¿correcto? Y finalmente, lo que sí quiebra todos los parámetros es este concepto de edad de inicio. La inmunodeficiencia común variable es una cosmogonía de fallas en la interacción linfocito T, linfocito B, que permiten que la célula B tenga fallas en la producción de inmunoglobulinas, a diferentes niveles las fallas. Y esta falla de la producción se puede producir a partir de los 20 años en cualquier momento. O sea, un tipo de 30 años de pronto empieza a hacer infecciones severas. Le piden inmunoglobulina y encuentra que la IgG está en el piso. Inmunodeficiencia común variable, ¿correcto? Y esto en un hombre mayor de 20 años. O sea, ¿podemos comenzar una inmunodeficiencia primaria después de los 15? Sí. ¿Hasta qué edad? Hay debut a los 40, a los 45, a los 50, depende de la carga genética que condiciona el cese de la expresión de los genes para inmunoglobulina G. Y finalmente, el IRAP4, que en realidad es una deficiencia que permite una inmunidad defectuosa frente al estímulo de interleuquina 1 y de interleuquina 8, que son el primero un pirógeno endógeno y el segundo una quimoquina de atracción de neutrófilos. O sea, si hay una infección, falla la atracción de neutrófilos. Ahora,
lo interesante de esto, que esto también está ligado a algunos toll-like receptors, o sea, receptores de respuesta en la respuesta innata que terminan en producción de inflamación. Sin embargo, contrariamente a lo que se dice en las formas convencionales de inmunodeficiencias, ERAP4 es una deficiencia como está relacionada a la inmunidad innata. Cuando el sujeto va entrando en años, todo el sistema adaptativo cubre el defecto y finalmente el sujeto, en lugar de empeorar, produce mejoría espontánea a pesar de haber nacido con una inmunodeficiencia. ¿Se dan cuenta que muy poca gente habla de estos temas? ¿Que nos han contado un cuento cuando nos hablan de las inmunodeficiencias? Nos han contado de que todos se agravan, de que es poco común y que yo soy un súper experto. No, así no es. Y se van a dar cuenta conforme vayamos avanzando que la complejidad es mayor. Este es el segundo reporte del Grupo Latinoamericano de Inmunodeficiencias Primarias que se llamaba la JIT y que hoy se llama Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias. Es curioso, pero la sociedad latinoamericana es más poderosa que la sociedad americana de inmunodeficiencias primarias y es más poderosa que la sociedad europea de inmunodeficiencias primarias. Si ustedes cogen la revista Journal of Immunology, suscríbanse, presenten su currículum y de repente los hacen miembros de la Sociedad Americana de Inmunología Clínica. De repente digo porque van a un comité, se demoran un año y si tienen los cartones y las publicaciones, de repente los hacen miembros. Yo tengo la suerte de ser miembro de la sociedad. Y en la carátula de la, de la revista de la Sociedad Americana de Inmunología Clínica, quien figura como auspiciador de casi todo es la CIT, o sea, Latin American Society for Primary Immunodeficiency. Nosotros en el año 2007 publicamos, ahí estaba yo, Juan Rodríguez Tafur, publicamos la primera revisión en América Latina de estas enfermedades. Y reportamos un número interesante, ¿sí?, de 17 pacientes en total. Si yo tuviera que decirles cuántos he visto después, en realidad no muchos. Pero si ustedes quieren salir con sus flechas a cazar, deben haber más o menos unos 2.700 a 2.600 pacientes que sí tienen problemas inmunológicos. Ahora, el Ministerio ha aprobado una ley de enfermedades raras, pero se olvidó de las inmunodeficiencias. Maravilloso. O sea, ahí hay expertos que realmente están en la calle, como siempre, en los organismos del Estado. Yo trabajé 3 años para el Instituto Nacional de Salud y les puedo decir que los expertos que he visto, en realidad, algunos son buenos políticos, ¿sí? Siempre sucede eso entre los expertos de los ministerios. Los mejores políticos son los que llegan más arriba, no los mejores científicos. Esos llegan en otros niveles de instancia. En Estados Unidos, si ustedes preguntan por el decano, generalmente es un desconocido que le encantan los papeles. En cualquier facultad de medicina, no importa si sea Harvard. Pero los científicos no quieren ser nunca administrativos. No van a ver ningún premio Nobel como administrador de una universidad en Estados Unidos. Bueno, las inmunodeficiencias primarias, entonces, se van a catalogar dependiendo de dónde se produce el defecto. Si el defecto es en el timo o en la célula T, vamos a tener defectos combinados, porque la maduración de la célula B depende de la célula T. Luego vamos a tener defectos de las células B y defectos de las inmunoglobulinas que están relacionados al número o a la función. Luego vamos a tener defectos en la fagocitosis que tiene que ver con el número de fagocitos o con la actividad del fagocito. Luego vamos a ver defectos del complemento. Estos son, digamos, los grupos gruesos que me gustaría que ustedes no los olviden. Entonces, hay deficiencias combinadas, hay deficiencia de las células B y defectos de las inmunoglobulinas, hay defectos de la fagocitosis y finalmente defectos de complemento. Pero cuando esto sale del terreno maravilloso de la ciencia y se convierte en práctica médica, ahí empezamos a tener problemas porque en realidad aparecen las famosas clasificaciones. Estas dos son las últimas clasificaciones y ahí tienen, miren, la CIT en la carátula de la revista Journal of Clinical Immunology, el grupo latinoamericano. Ahí está su logo.
Este es el logo más grande, el que más resalta. En esta clasificación, que es la que yo uso, esta de acá, no esta es de la clasificación fenotípica de la Sociedad Internacional de Inmunología. Yo realmente, estos no son clínicos, eso sí. Han hecho 2 clasificaciones. Y entonces, la clasificación fenotípica, en realidad, es un complemento de la catalogación hecha por la Sociedad Americana de Inmunología Clínica. ¿Qué utilidad tiene la clasificación fenotípica? Para uso del clínico en el paciente, como guía de cabecera del paciente internado. Para el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias y para promover la colaboración. Porque lo primero es que si nosotros agrupamos por fenotipia, nos facilita luego llegar a determinar qué patología es, y esa nos permite, como catalogación, luego pasar a la catalogación genómica e intercambiar con otros grupos que usan el mismo lenguaje. Bueno, cuando hablamos de inmunodeficiencias primarias, hablamos casi de 300 errores del nacimiento en genes simples bajo 5 fenotipos. Estos genotipos pueden producir infección, malignidad, alergia, autoinmunidad y autoinflamación. Hay síndromes autoinflamatorios dentro de las inmunodeficiencias primarias. Cuando hablé de inflamación, hablé un poco de los síndromes autoinflamatorios, que son un montón. Son tantos que hay una tabla que si ustedes la ven les viene shock, porque solamente acordarse de todo lo que hay. Entonces, por eso es necesario tener algunos criterios. Y encima, todos estos genes pueden estar overlap, pueden sobreponerse, para hacer aún más complicado el diagnóstico. Entonces podemos tener un paciente que tiene, por ejemplo, inmunodeficiencia primaria. Cuando hablamos de la inmunodeficiencia combinada o cuando hablamos de la enfermedad de Wisconsin-Aldrich, nosotros siempre pensamos un niño severamente afectado, ¿correcto? Sí, pues, pero la base genómica del Wisconsin-Aldrich existen niños que tienen defecto, pero tienen casi el sistema inmune normal. Tienen la cara de los, sí, son fenotípicamente parecidos, sí, baja implantación de orejas, sí, boca de pez, sí, etcétera. Pero no tienen el daño que tienen los severos. Por eso es que ahora hay base genómica para Wisconsin-Aldrich, base genómica para síndrome hiper-IgM, base genómica para síndrome de, por ejemplo, el síndrome de agamaglobulinemia de tipo suizo o la enfermedad de Bruton. La enfermedad de Bruton tiene una serie de variantes genómicas en las regiones y donde se producen los puntos de mutación hay un montón de variables. Entonces, ya la genómica entró y entonces podemos llegar casi hasta 3 pasos antes de llegar a la catalogación. Estamos en ese nivel en Perú. O sea, nosotros no podemos catalogar nada. Y nos podemos equivocar mucho. Por eso es que hay que ser cauto, ¿sí? Les recomiendo ser cautos, ¿sí? No incautos, sino cautos, ¿sí? ¿Por qué cautos? Porque a veces nuestro entusiasmo nos lleva a lanzarnos a la piscina, ¿sí? Y yo les voy a contar un caso. Yo he sido profesor y he sido quien formó la especialidad en San Marcos de inmunología y alergia. Yo hice todo el programa, todo. ¿Sí? Le agradezco a San Marcos que me haya permitido hacer todo eso. Y fui profesor de la especialización por 5 años. Y mis alumnos, si yo tuviera que concluir con una frase, diría, todos son buenos clínicos, pero no basta para ser inmunólogo ser buen clínico. Hay que saber inmunología a profundidad. Cualquiera que se pasa 3 años al frente, o 5 o 10, si no lee varios libros y empieza a usar su cerebro para hacer asociaciones, no le sirve de nada todo lo que ve. Porque hay cosas que nunca va a ver. Y cuando las vea por primera vez, no las va a reconocer. El médico no es producto solamente de la práctica. Hoy rescato eso porque aquí hay mucha genética, mucha genómica, mucha biología molecular,
mucha inmunología molecular. Y eso, todo eso amarrado con la clínica. Entonces, si ustedes solo son clínicos, si no tiene la cara, o sea, si no tiene la cara de mongólico, yo no puedo decir que es mongólico. Eso es un problema, ¿no? Porque de repente usando pruebas aledañas podemos llegar. Entonces, resulta que me invitan a una clínica a mirar, un gerente amigo me dice, oye, mi hija tiene un problema, la médico lo ha catalogado de inmunodeficiencia primaria, que bla, 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 bla. Muy lindo. Voy, la miro y hay el olfato. No, eso no es una inmunodeficiencia primaria. No, sí, me dicen que es combinada severa. Ya, bueno, pues debe ser, pero yo no creo que sea combinada severa. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Porque la niña había hecho una tuberculosis por Mycobacterium caneti, que es un Mycobacterium no atípico, sino es un Mycobacterium pariente del Mycobacterium tuberculoso, de la cepa bovis, el caneti. Y había hecho eso, y evidentemente, ¿qué esperaría yo? Que sus células sean defectivas al ser estimuladas para la producción de interferón gamma y para ser estimuladas por el interferón gamma. Entonces, al frente los reumatólogos hacen una prueba que se basa justamente en la estimulación y chequeo de si la célula responde en presencia del interferón gamma, que en artritis reumatoidea tiene una gran positividad. Yo le corrí la prueba y fue negativa. O sea, la niña no tenía un problema de inmunidad claramente. Pero la colega se empecinó. Y se empecinó frente a su profesor, que es lo más gracioso. No, que esto hay que hacerlo de genómica, lo mandamos a Harvard y Harvard se hace y esto es así. Sin diagnóstico no podemos hacer nada. Miren, el diagnóstico no nos sirve. La niña está grave, hay que manejarla como si estuviéramos en UCI para resolver problemas. A mí no me importa el diagnóstico. El diagnóstico viene después. Insistieron frente a una citometría de flujo mal hecha, frente a una paciente hipoalbuminémica, si esa hipoalbuminémica no produce IgG, encontraron IgG bajo, estaba todo pintado para decir inmunodeficiencia combinada severa. Conclusión, la niña hoy día vive muy bien y salió de la clínica tratando su tuberculosis y no era inmunodeficiente. Tenía CD4 bajo, un poquito. Tenía CD8 bajo, bastante bajo. Pero eso es normal en la infección severa de niños que se inmunocomprometen por el bacilo tuberculoso. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar. ¿Ya? O sea, no nos tiremos a la piscina. El hospital, ustedes todos cuando llegan al hospital creen que el hospital les da todo. Están equivocados. El hospital les da un poco de práctica. Ustedes van a ver como 10, pero hay como 1.000.000 que no han visto. ¿Sí? Y si ustedes no leen, ese 1.000.000 lo desconocen. Por eso han habido clínicos eminentes en Perú, que eran 60% libro y 40% práctica. Porque si tienen bien claro las cosas en la cabeza, no se les va a escapar nada. Ok, sigamos. Bueno, entonces, más comúnmente de lo que generalmente se piensa son las inmunodeficiencias primarias. Hay enfermedades infecciosas comunes que pueden ser como influenza, como LES, incluso como enfermedades autoinflamatorias como el Crohn, que pueden parecer enfermedades y no son sino manifestaciones de la aparición de inmunodeficiencias primarias. Ahora vamos a la catalogación. De acuerdo a la catalogación de este consenso del 2015, las inmunodeficiencias se dividen como ustedes las ven aquí. Inmunodeficiencias primarias que afectan la inmunidad celular y humoral. Inmunodeficiencias combinadas sindrómicas o con síndromes asociados. O sea, reconocemos el síndrome y podemos asociar rápidamente la presencia de la inmunodeficiencia. Deficiencias predominantemente de anticuerpos, deficiencias por enfermedades de disregulación inmune, defectos congénitos en el número de fagocitos, en la función o en el número y la función. Finalmente, defectos intrínsecos de la inmunidad innata, desórdenes autoinflamatorios, déficit de complemento y fenocopias. Yo no voy a hablar de todos, solamente de algunos cuadros, ¿sí? Y tampoco me voy a extender muy largamente, sino he traído algunos ejemplos, ¿sí?
Ok. Vamos entonces a hablar de... Todo esto son patologías. ¿Ah? Todas son, cada uno de los recuadros es un tipo de síndrome. Y esto es lo que abarca lo que se denomina inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular o humoral. Con inmunodeficiencia combinada, sin inmunodeficiencia combinada, que afecta a la inmunidad humoral o que no afecta, que sí afecta a la inmunidad humoral o que no afecta a la inmunidad humoral, o sea que afecta a la inmunidad celular. Acá destaca en la deficiencia de IADA, destaca la deficiencia de RAC1 y RAC2 que tienen que ver con el polimorfismo genómico de las inmunoglobulinas y su recombinación, así como la recombinación del receptor TCR y la clásica, que es la que he traído, que se llama la inmunodeficiencia combinada severa por deficiencia del receptor gamma común de la interleuquina 2. Esta inmunodeficiencia incluso es inmunodeficiencia de cine, porque se ha hecho una película que se llama El niño burbuja, ¿correcto? Y ahí ustedes ven el característico niño burbuja, y lo vamos a ver ahora también brevemente cuando hablemos de esta inmunodeficiencia más adelante. Bueno, está el síndrome de Omenn, que es una especie de eritrocitosis cutánea con descamación y con IgE y eosinófilos altos, con alopecia. Existe el defecto llamado síndrome hiper-IgM, todos ellos están en este bloque, ¿sí? Deficiencia del CD40 ligando y deficiencia del CD40, nada más, cualquiera de los dos, con trastorno de las células B, es un defecto de la célula T, pero que induce un trastorno de las células B, que las células B solo producen IgM. De esto hemos tenido un cuadro en el hospital Loaiza que hemos visto, interesante, infección severa. Bueno, y las deficiencias del DOC8, que hay IgE aumentado, eosinófilos aumentados, cáncer, bajo nivel de CD4, se llama defecto del DOC, que tiene que ver con infecciones. Vamos a ver, este es un ejemplo nada más. Inmunodeficiencia combinada severa. Correcto, herencia autosomal ligada al cromosoma X, ¿sí? Y esporádica. En algunos casos no está ligada al X. Inicio sexto mes de vida, ¿sí? Rara sobrevida mayor del año. Claro, eso es en el Perú. En el Perú no sobrevive más de 6 meses. ¿Por qué? Porque acá no hay aislamiento inverso, no hay aire filtrado. ¿Cuál es el mejor hospital al frente? Busquen una cabina de aire filtrado. No existe al frente hospital. El mejor hospital al frente no existe en cabinas de nivel alto con aire filtrado sin gérmenes. Tampoco hay trajes especiales para que el familiar visite al paciente. Y tampoco hay trajes especiales para que el paciente salga a caminar por la calle, que es más o menos como un traje de astronauta con una unidad de filtraje. Nada de eso tenemos en el Perú. ¿Se dan cuenta? Y eso ya lo tenían en la década del 60 en Estados Unidos. O sea, estamos atrasadísimos. Les digo, les cuento eso para que vean ustedes en dónde vivimos. ¿Sí? Estamos pero mal, ¿sí? En medicina. Y algunos se creen que están en el mejor mundo. Y yo me río nada más. Yo he tenido oportunidad de estar 2 veces en colaboraciones en Harvard y yo les puedo decir qué cosa es tecnología. Pero acá no hay tecnología. A pesar de que nosotros producimos 0.2% de las publicaciones de América, perdón, 0.015% de todas las publicaciones mundiales la produce Perú. Así que el que se cree investigador acá, que aterrice bien aterrizadito, ¿ya? Porque encima publican mucho, pero su impacto es bajísimo, ¿ya? O sea, para comenzar. Ok, entonces ahora que sabemos dónde estamos, entonces, infección recurrente por virus y bacterias, hongos y protozoos. Se infecta del aire, de todo. Por eso el aire tiene que ser filtrado. Ausencia completa de inmunidad TIB. Falta de diferenciación de células madre TIB. Deficiencia de deaminasa oxidativa. Ese es otro
otro grupo de pacientes. O sea, hay pacientes con deficiencia de ADA y hay pacientes con defecto del receptor gamma común. El que vamos a ver acá es los que tienen defecto del receptor gamma común. La interleuquina 2, 4, 7, 9, 15 y 21, todas tienen un receptor común, que además es el más importante porque es el más grande. Ese receptor se denomina el receptor gamma. Entonces ahí tienen interleuquina 2, este es el receptor para interleuquina 2, tiene 3 receptores, alfa, beta y gamma, ¿correcto? El gamma común, que ustedes lo ven acá, no sé si me puedes, cambia esto, dame el otro puntero, ya se le agotó la batería. Ponle el otro puntero, acá. Y es pasador también, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Vamos a ver. Dame. ¿Con cuál pasó? Con este de aquí. Ok. Entonces, el receptor gamma común es este y este. Si no estuviera este receptor, ni este, no funciona la interleuquina 2, 4, 7, 9, 15 y 21. O sea, todas esas citoquinas no sirven para nada. O sea, no hay maduración de las células B, no hay maduración de las células T, no hay maduración de las células NK. Conclusión, el niño no tiene inmunidad. Entonces, este es David Vetter, en la década del 60. Vivía cerca a Houston, ¿sí? En Texas. Y allí en Houston los científicos le hicieron este traje con su unidad de filtraje, para que él pudiera vivir cómodamente, ¿no? O sea, ya se imaginan si el niño sale con su traje acá, o sea, que no podría caminar en la calle, sería un superstar. Más que esto es guerra, ¿sí? Bueno, esa es su mamá y está caminando con el niño, ¿sí? Y entonces, esto se tuvo que fabricar porque el niño se infectaba del aire. Este es David Vetter con su madre en una cabina, ¿correcto? De flujo laminar donde el aire era puro, sin gérmenes. Este niño recibe el primer trasplante de médula ósea para corregir el defecto, el de su hermana, y desarrolla una enfermedad hematológica proliferativa tipo leucemia por la incompatibilidad y fallece. Pero David Vetter vivió hasta los 12 años, en donde el doctor Shear, que era el men de menes, estudió por 12 años la inmunidad de este niño y permitieron encontrar una serie de hallazgos clínicos e inmunológicos que permitieron determinar que hoy pueda hacerse geneterapia, ¿correcto? Este es el Hospital Necker en Francia. Ahí trabaja el profesor médico, el profesor Alan Fish, quien diseñó por primera vez, junto con sus equipos de científicos, un gen aislado de una célula humana normal de la cadena gamma común y la insertaron en un virus, ¿sí? En un retrovirus que infectó, el virus de Moloney, que infectó células de este niño que se llama Wilco Conradi. Y Wilco Conradi recibe por vía periférica, ¿sí? Las células madre de él corregidas. Y el niño hoy es un niño normal. Esto es cómo se reconstruyó la inmunidad del niño, ¿sí? Después de los meses de geneterapia. Y los niños que tienen, hay gente que dice, por ejemplo, ¿no? La colega esta niña tiene inmunodeficiencia común, inmunodeficiencia combinada severa. ¿Qué creen que hice yo? Abrí la boca y miré si tenía amígdalas. Si tiene amígdalas, tiene ganglios. Y si tiene ganglios, no es inmunodeficiencia combinada severa. ¿Se dan cuenta qué simple es? No hagan la estupidez de porfiarle a alguien que es tan viejo como yo, porque quedan como tontos, ¿sí? No importa cuántos se hayan entrenado, porque el viejo sabe más por viejo. No necesito nada para saber si es una inmunodeficiencia combinada severa, porque tiene amígdalas, ¿sí? Así de simple. Qué fácil, ¿no? Porque los niños que no tienen sistema inmune
no tienen ganglios. Y la prueba de eso es que Wilco Conradi, antes de la geneterapia, no tenía timo. Está ausencia de timo del niño. Y ahora, después de la geneterapia, ahí tienen el timo. Más simple que eso, no hay. ¿Ya? Bueno. Entonces, acá tienen ustedes la recuperación medular de las poblaciones celulares. Y este es Wilco Conradi, ya viviendo en el ambiente altamente contaminado de nosotros. ¿Sí? Pero Wilco Conradi fue uno de los casi 8 o 9 niños que fueron trasplantados, geneterapiados, que recibieron geneterapia y que se curaron, pero hubo un porcentaje de gente que no curó, que se fue al linfoma. Y es que cuando se trasladó la región gamma común, junto se trasladó algunos segmentos de redundancia que amplificaban la expresión y la replicación de las células tratadas. Y se fueron al linfoma. Entonces, Estados Unidos detuvo la geneterapia por un tiempo. Ahora se está volviendo a aplicar, porque ya se ha corregido el mapping genómico. Nada de eso está acá. O sea, si quieren una charla solo de inmunodeficiencia, es 1 hora. O sea, aquí es solamente pinceladas, nada más. Ahora vamos a hablar de los síndromes, de las enfermedades por inmunodeficiencia asociadas a síndromes. Acá tenemos varias. El síndrome de fracturas cromosómicas de Nijmegen. La enfermedad ataxia telangiectásica, que además es la enfermedad nacional en Costa Rica. Parece que de Europa fueron a Costa Rica algunos sujetos que portaban los genes para el desarrollo de ataxia telangiectásica. La enfermedad ataxia telangiectásica justamente cursa con telangiectasias y cursa con un caminar atáxico. Entonces el niño camina así más o menos, ¿no? Así. Ese es un caminar atáxico. Tiene un problema de caminar atáxico. Lo ven entrar y dice, tiene ataxia, 12 años. Venga para acá, ojos, tiene telangiectasias. Muy bien. Hay que hacerle cariotipo. Hay inestabilidad cromosómica y evidentemente hay inmunodeficiencia con caída del linfocito CD4. Es un síndrome. O sea, que ustedes lo ven, ya saben qué es. ¿Cierto? No necesitan ser geniales. Y así hay otros síndromes. A ver, dejen que mire acá, a ver si puedo detectar otro. Bueno, la deficiencia de la fosfonucleótido y también es una cosa que puede dar neuropatía y autoinmunidad y también es considerada dentro del grupo en la otra clasificación de enfermedades por inmunodeficiencia severa. Esta de acá. La disqueratosis congénita, que está emparentada con el síndrome de Owen, pero no es lo mismo. ¿Sí? El síndrome hiper-IgE. Este síndrome es al que yo me he dedicado. ¿Por qué? Porque según mi parecer, así como en Costa Rica, todos los médicos saben de ataxia telangiectásica, porque es el síndrome nacional, yo considero que en Perú el síndrome nacional es el síndrome hiper-IgE. Yo he visto 10 o 12 síndromes de estos. Reporté en un congreso a 5 pacientes, en un congreso cerrado en Brasil. Y les hicimos eotaxina para ver si la eosinofilia estaba relacionada a eotaxina. Fui uno de los primeros en correr eotaxina en Perú y el único, porque nadie ha corrido eotaxina en Perú todavía, por ELISA. Cuando no se conocía más que la eotaxina, ahora se sabe que hay eotaxina 1 y eotaxina 2. ¿Sí? Y además se conocen otros marcadores que son los responsables de la presencia de eosinofilia. ¿Qué es característico de estos niños? Para comenzar, es un defecto de la inmunidad celular. Escuchan, repito, celular, caracterizado por hiperproducción de IgE. Pero ¿cómo si es celular? ¿Qué tiene que ver con la IgE? Tiene que ver, porque las células T helper 17 tienen una mutación anómala y que lleva a que los sujetos no produzcan IgG antiestafilocócica y se infectan de estafilococo. Al infectarse de estafilococo producen, el cuerpo está infectado, toda la piel
produce una exotoxina que se comporta como un superantígeno. Y eso disregula toda la inmunidad produciendo IgE en altas concentraciones, aparte de un infiltrado eosinofílico difuso en todo el cuerpo que termina en lesiones. Ok, entonces, vamos a continuar. ¿Sí? Es una alteración de T helper 17, que hoy T helper 17 está relacionado a enfermedades autoinmunes, correcto. ¿Sí? Y ahí tienen. Los niños padecen de rash. Estos son, tal vez el profesor Grimbacher de Alemania es uno de los que mejor conoce este síndrome. Yo lo conocía a Grimbacher en un congreso hace algunos años en Chile y presentó una conferencia muy bonita y tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas fotos de nuestros pacientes. Estos niños producen rash, es un rash tan severo que podrían confundirse con dermatitis atópica. Ahí tienen eczema recurrente. Hay una característica, el eczema atópico, ¿dónde se da? Detrás de la oreja, en las flexuras, ¿correcto? Cerca a las axilas, en la parte lateral, ¿sí? Puede coger cuello, nunca se va a observar diseminadamente en otras áreas. Pero el síndrome hiper-IgE tiene una distribución antiatópica, no necesariamente es flexural y puede coger casi todo el cuerpo, ¿correcto? También hacen neumonías recurrentes. ¿Por qué? Generalmente por estafilococo, ya lo dije. Porque hay una deficiencia de inmunoglobulina y hay un defecto de los neutrófilos para movilizarse. Cuando sube la IgE, cae la movilidad fagocítica y la eficacia fagocítica. Cuando sube la IgE, baja la IgG antiestafilocócica. Entonces, ¿con qué deberíamos tratar a un niño que tiene síndrome hiper-IgE para bajar la IgE y para bajar los eosinófilos? Agárrense porque yo lo sugerí y se rieron y evidentemente nunca me hicieron caso. Es uno de los pocos casos de inmunodeficiencia con hiperproducción de globulina que se puede tratar con inmunosupresores. Inmunodeficiencia que se trata con inmunosupresores. Están bien agarrados del toro, ¿no? Porque los pediatras, pues, pucha, que cuando le dicen vamos a usar un inmunosupresor, ¿ya? Ok. Es lo mismo que sucede cuando los niños tienen dermatitis atópica severa, se usa ciclosporina. Y con ellos también. Y funciona. Porque le ponen dosis bajas de ciclosporina y después de los meses ustedes ven que la IgE cae y la eosinofilia cae y se recupera la capacidad fagocítica y el niño se infecta menos. No lo podemos mantener eternamente en ciclosporina. Entonces, ¿qué podemos usar? Metotrexate, y de ahí lo volvemos a ciclosporina, y de ahí lo pasamos a ciclofosfamida y lo vamos rotando. Y usamos inmunoglobulina G y vamos rotando. Es arte, no es ciencia, es arte. ¿Ya? La terapia es arte, es el arte del manejo de los fármacos, ¿sí? No es una ciencia exacta. Ustedes yo te recibo pacientes que ya han sido vistos por 8 médicos y yo con un poco de arte y con mucha lectura llegamos al estado del arte en el manejo. Todos los pacientes no son iguales, no todos responden iguales, pero hay que conocer la inmunidad para poder manejarla. Ok, neumonías recurrentes que además dejan secuela, dejan tremendos neumatoceles. Si yo veo un sujeto que tiene IgE por encima de 2000 y tiene placa con neumatoceles, lo primero que tengo que decir es síndrome hiper-IgE hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí están los neumatoceles. ¿Sí? Además, hay infección micótica. El paciente tiene infección micótica. No siempre, pero es importante la infección. Hay más de 2000. Bueno, eso de más de 2000, el paciente que yo he seguido por 22 años ha tenido hasta 48.000, dije. ¿Cuál es el valor normal? 100.
O sea, cuando alguien está en 48.000, está en un problema inmunológico serio. ¿Qué está comprometida? La inmunidad celular. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué lo trato como un inmunosupresor? Porque tengo que suprimir las clonas que están produciendo IgE para permitir que la inmunidad innata mejore. Ahí tienen. Estos son pacientes seguidos en Estados Unidos. 9.671, 38.000. Ninguno está en 48.000 ni 45.000 como estuvo mi paciente. Ahora mi paciente está en 2.000. ¿Por qué? Porque no está en Estados Unidos. ¿Qué hacen allá? Rotación profiláctica de antibióticos. ¿Qué hacen allá? Terapia inmune. ¿Qué hacen allá? Todo. Y finalmente hoy, tempranamente, trasplante de células madre para corregir el problema con médula idéntica. ¿Sí? De hermanos o de donantes. Eosinofilia. Facies típica. Miren la cara típica de esta niña. Hipertelorismo, facies con el arco superciliar bien marcado, prognatismo, ¿sí? Esta niña no tiene raza negra, esta es caucásica, ¿sí? Y miren la nariz, ancha, ¿sí? Ok. Ahí tienen la hermana y la paciente con síndrome hiper-IgE. Le pongo los ojos porque esto es un paciente de libro. No van a ver en los ojos al paciente, los pacientes locales no le van a ver los ojos. Y cuando yo les pase las diapositivas, los pacientes locales evidentemente no van a estar en las diapositivas. De repente ustedes los conocen, o de repente alguien cuelga una fotito. Eso va contra la ética, ¿sí? No se puede hacer eso. Ok, también hay fracturas. Y finalmente los pacientes pueden hacer una escoliosis marcadísima. Ahora veamos, también hay hiperextensibilidad. Cuidado, los pacientes con asma y algunas formas de alergia también tienen algunos tienen mucha elastosis asociada. ¿Sí? ¿Van a poderlo ver? Sí. Ok. Además, ustedes saben que la dentición, mirando los dientes, ustedes saben cómo fue la maduración del timo. ¿Sabían ustedes? Sí. Mirando los dientes se puede saber el grado de maduración del timo. Hay un artículo que se llama Aspectos moleculares de la alergia. Ponen aspectos moleculares de la alergia Juan Rodríguez Tafur y ahí les sale el artículo, está en internet. Ahí van a poder descubrir algunas cosas. Por ejemplo, que el perímetro cefálico es el mejor indicador para pronóstico del desarrollo de alergia. Basta medir el perímetro del niño. Ok, este es el propósito. Es un niño que nace al frente, ¿sí? Y en esa época yo era consultor y desarrolla estas lesiones que ustedes ven acá, de rascado. Tenía un eczema en la cara que iba haciendo pústulas con gran facilidad. Habían trastornos, ya se ve la nariz un poquito gruesa, no se ve prognático el niño ni nada, porque tenía 8 meses. Hace una pequeña lesión por estafilococo que profundiza por la fontanela y hace un absceso cerebral. El año pasado tuvo una meningitis tuberculosa. Y ahí tienen ustedes el corte que le hicieron. Ahí tienen ustedes la dermatitis pseudoatópica de distribución no atópica, porque no es flexural, esto es todo de acá. Ahí tienen otra distribución que no es atópica, ¿no? En la región baja de la espalda, perdón. A ver. Coge toda la barriga, toda la región perineal, también hay algo en la flexura ahí, y eso es estafilococo. Ahora, este es el chico 22 años después. ¿Sí? Miren el prognatismo, ¿sí? Y miren la deformación, la cifosis, escoliosis y toda la deformación que tiene. Y ya hizo por múltiples infecciones pulmonares. Se dan cuenta que si este niño hubiera sido manejado como yo decía, y no como los pediatras quieren, probablemente no hubiera llegado a esto, ¿no? Pero miren, le sacaron un pulmón, le dejaron uno, y la columna se ha ido deformando.
en realidad es un caso pintado de síndrome de Job, síndrome de Buckley, síndrome hiper-IgE, como ustedes quieran llamarlo. Este es un niño que falleció. Esto se llama síndrome hiper-IgE porque el otro es recesivo, puede ser esporádico o dominante, pero este es una forma recesiva. ¿Por qué? Porque él y su hermano hicieron síndrome hiper-IgE. ¿Ya? Y ahí lo ven con las lesiones típicas. El otro hermano falleció y los dos fallecieron de insuficiencia respiratoria. Ahora vamos a hablar de las inmunodeficiencias asociadas. Bueno, este es lo mismo que había hablado hace un rato. Sí, ahí está el síndrome hiper-IgE. Ahora seguimos acá. Bueno, ataxia telangiectásica, ¿sí? El síndrome de Wiscon-Aldrich. Y pasamos a la de anticuerpos. Tienen ustedes fallas de anticuerpos IgA, IgG y o IgM bajo. La de IgG baja con IgA y con IgM normal o alto. La de IgA, con formas normales, pero con algunos trastornos aislados de algunas globulinas. Y finalmente, la congénita, la linfopoiesis congénita con trastorno del CART1. Esto cursa generalmente con, bueno, ahí tienen la agamaglobulinemia de tipo suizo o enfermedad de Bruton, todos los desórdenes de inmunodeficiencia común variable y los desórdenes muy raros como defecto del TASI, del BAF, de C19, del C81, etc. ¿Sí? Está también la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Ustedes saben que hay niños que tienen un periodo mientras nacen en que hacen un bache, se demoran en desarrollar sus propios anticuerpos. Esto también está codificado genéticamente. Y en ese periodo, hasta que no desarrollen sus anticuerpos, hay unas semanas, incluso un par de meses, hasta 5, en que se quedan sin inmunoglobulina de la madre y ellos no producen. Hay un retraso de la producción. De deficiencia selectiva de IgA, etc. Finalmente, desórdenes de disregulación. Acá está el síndrome linfoproliferativo asociado a FAST, que es muy importante. Hay una serie de variables de este mismo síndrome. Está la enfermedad de Chediek-Higashi, que es una enfermedad de la cadena oxidativa de los neutrófilos. El síndrome del pelo plateado, o también llamado síndrome de Griscelli. ¿Sí? Hay varios síndromes ahí. ¿Sí? El Chediek-Higashi, que en realidad no se llama Chediek-Higashi, lo descubrió un cubano, pero por esa pugna entre gringos y cubanos, entonces se llama Chediek-Higashi, pero él, el que descubrió, se llamaba Bequés. El nombre correcto es Bequés Chediek-Higashi, haciéndole una rememoranza a él. Finalmente, el síndrome autoinmune poliendocrino monogénico o síndrome APSEC por falla del gen aire, que lo vamos a ver en la otra charla. Y finalmente, el síndrome de disregulación, poliendocrinopatía y enteropatía con falla del gen FOXP3, que es el que produce las células T reguladoras, que se llama el síndrome IPEX. ¿Sí? Deficiencia también de interferón gamma. Cuando hablamos del síndrome monogénico autoinmune o falla del gen aire, hablamos de la candidiasis mucocutánea. Esta paciente no es deficiente del gen aire, pero es una candidiasis. Y como yo no tengo un APSEC, les traje esto para que vean cuál es la severidad de los pacientes que hacen candidiasis mucocutánea. ¿Sí? Todo el cuerpo tenía hongos. ¿A quién le gusta la citometría del flujo a frente? Ustedes van al frente y dicen, doctor, creo que tengo la inmunidad mal. Una citometría del flujo. Y entonces esperan ver CD4 y CD8 alterados. Esta niña tenía CD4 normal, CD8 normal, CD16 normal, CD56 normal, CD21 normal, CD20 normal, todo normal. ¿Qué era lo anormal? La respuesta cándida. Si ustedes inyectan cándida, no hay respuesta. No hay hipersensibilidad retardada a cándida.
¿Eso es una falla molecular? Sí. ¿Qué nos dice eso? Que nuestros pobres hospitales seguimos haciendo inmunología cuantitativa y no diferenciamos la cantidad de la calidad de la respuesta. Y hay defectos de la calidad. Esto es un defecto de la calidad de la respuesta. A ver, vayan al frente y digan, señor, quisiera que me haga una estimulación in vitro para cándida. No, acá no cultivamos células. Acá no estimulamos células. Acá no tenemos contador de centelleo. Acá no tenemos pruebas de no sé qué. Acá no tenemos... Ahí no tienen nada. Porque esas pruebas tienen que montarse customizadas, hechas para un paciente. Y evidentemente no hay muchos de estos. Entonces, como no hay muchos, no hay diagnóstico. Hay que mandarlo fuera. Pero les advierto que eso sucede todo el tiempo con los pacientes que tienen problemas inmunológicos, porque las pruebas clásicas que se hacen no son suficientes. Son cuantitativas, miden cantidad, no miden calidad de la respuesta. ¿Correcto? Ok. Bueno, esa es la mano. Acá vamos a hablar sobre los síndromes fagocíticos, donde hay defectos de la fagocitosis. Y hay algunos síndromes como el síndrome, por ejemplo, el ELAIN, que es la neutropenia cíclica, ¿sí? Y la neutropenia cíclica congénita. Dos enfermedades que fundamentalmente el defecto es la producción de factor estimulante de colonias para granulocitos y sobre todo para macrófagos. Entonces, estos niños hacen neutropenia, se les pone el factor, ¿sí? Pero de estas enfermedades neutropénicas hay un montón y hay que diferenciarlas por genética, ¿correcto? No todas son las mismas. Luego tenemos el LAT1, LAT2 y LAT3, o el síndrome de falla de la adherencia leucocitaria, ¿sí? Estos niños se detectan muy fácil porque el cordón umbilical no se cae en el tiempo que es esperado y tiende a necrosarse. O sea, hay un defecto para la caída del cordón, ¿sí? Hay un defecto, básicamente hay periodontitis y hay una forma que ataca al sistema nervioso y que está relacionado a carbohidratos, que hay un defecto de los carbohidratos. Y finalmente la enfermedad granulomatosa crónica, que produce un exceso, ¿sí?, de granulocitos, neutrófilos, y que eventualmente producen una invasión de órganos. Generalmente el niño no crece mucho, hay fiebre y hay sobre todo hepatoesplenomegalia, porque hay una gran capturación de células hacia esos órganos. Defectos de la inmunidad intrínseca, algunos, por ejemplo, acá está el IRAP, está el defecto del MIT-D88, que es un mediador intracelular que debe en la inmunidad innata disparar la respuesta del factor NF-κB y el factor NF-κB producir como 400 moléculas que intermedian la inflamación aguda. ¿Sí? Entonces, hay pues, y finalmente el síndrome, o mejor dicho, la gran variedad de síndromes denominados de autoinflamación. Hasta hace poco la inflamación siempre era producto de una agresión externa o de fenómenos del padecimiento de una patología crónica, por ejemplo, la inflamación del endotelio en la hipertensión. Hasta que se descubrió un grupo de pacientes que desarrollaban fiebre periódicamente con remisión total, con un tiempo de vida más o menos normal, y cuando estudiaron lo que vieron era que había incremento de la producción de TNF en algunos de ellos y de algunas citoquinas como pirógenos endógenos. Y a eso se determinó síndrome autoinflamatorio y que está ligado a algunos genes específicos, como por ejemplo el síndrome de fiebre mediterránea, el síndrome hiper-IgD. Este es un síndrome que yo estoy muy interesado en estudiarlo. ¿Por qué? Porque en la vía del colesterol hay una enzima que transforma el mevalonato, que se llama la mevalonatoquinasa. Cuando esa enzima está bloqueada,
se produce lo que se llama la aminoaciduria, ¿sí? O la aciduria mevalónica. En los pacientes con aciduria mevalónica, por una enfermedad de falla genómica a nivel bioquímico, y yo no sé cómo es la relación, la IgD, que está en cantidades ínfimas en la sangre, vuela hasta los cielos. La IgD vuela. Se imaginen que la IgD esté en niveles altísimos. Entonces estos niños hacen fiebre, diarrea, adenomas cervicales, unas pelotas gigantes acá, acá, acá. He visto un caso de esos. Tengo fotos bien interesantes. Ustedes se quedan impactados por el edema. Y es básicamente el único defecto bioquímico que termina en un defecto inmune, que liga, según mi modesto modo de ver, la vía de síntesis del colesterol con la inmunidad. Hoy ya se sabe mucho al respecto. Muchísimo se sabe sobre colesterol e inmunidad. Bueno, está el síndrome autoinflamatorio que es por ¿cómo le llaman? Por proteínas que se llaman pirilinas. El síndrome de Munchen-Welch, que también es un síndrome cíclico febril. Y finalmente los defectos del complemento. Cuando hablamos de los defectos del complemento hablamos de un montón de defectos. De las primeras vías, properdina, factor D, etcétera, hasta en sí la cascada propia del complemento, tanto en la vía alterna como en la vía clásica. Sin embargo, el defecto por excelencia es la deficiencia de una serpina llamada inhibidora del C1q. Esta serpina, bueno, acá tienen algunos de los ejemplos. Hay muchas enfermedades que son producidas cuando hay defectos por diplococos y hay otras enfermedades que son producidas fundamentalmente, producen lupus-like. O es infecciones por diplococo o es lupus-like. O vasculitis. Por eso que cuando hay vasculitis hay que preguntar por CH50, complemento hemolítico 50, siempre. El edema angioneurótico es una patología muy particular. Fue descrita por Quincke, un internista que nació en Frankfurt. Quincke fue el primero en darse cuenta que este edema estaba ligado a algún grado de exasperación del sistema nervioso. Por eso le llamó edema angioneurótico. Quien redefine este síndrome alrededor de 1896 es el profesor William Osler. ¿Alguien le suena al profesor William Osler? ¿Sí? En la medicina es importantísimo. Fue el primero en describir un caso maravilloso de edema angioneurótico en su tratado de medicina interna, que era el Harrison de aquella época. Yo lo tengo en mi biblioteca y les recomiendo que lo tengan ustedes, vale $25. Medicina interna del profesor William Osler, para que vean que William Osler no necesitaba tanta ciencia para ser un buen clínico. Si ven el capítulo de tuberculosis, creo que está mejor que el del Harrison. Ok, acá tenemos, para montar un complejo, para montar el complejo del complemento sobre una célula, nosotros necesitamos que se forme la asociación entre C1 disociado como C1Q, C1R y C1S. Entonces vamos a ver. Ahí está el complejo C1R, C1S, 2 moléculas de cada uno. Y aquí se está pegando el C1Q, ¿sí? Y C1QRS, si se pega, lo destruye la célula, el C1QRS. Pero, ¿qué pasa con el C1Q inhibidor? Lo que hace el C1Q inhibidor es, cuando se monta aquí, el C1Q inhibidor se liga al complejo C1R y C1S y retira esto, impidiendo que se perfore la célula. Esa es la misión. Entonces, si desaparece C1Q, empezamos a romper células, comenzando por eritrocitos, comenzando por cualquier otra célula, ¿correcto? Entonces, esto termina dañando vasos
y los vasos alterando su permeabilidad, permitiendo la salida de líquidos. Ahí tienen ustedes un típico edema angioneurótico. Los edemas angioneuróticos pueden ser heredados. 85% son de tipo 1 y tienen síntesis disminuidas de C1Q, del inhibidor de C1Q. Quiere decir que tú vas al laboratorio y dices, señor, por favor, 2-MC1Q inhibidor. Está bajo. Ah, entonces es un edema angioneurótico. Pero hay otra opción. Los que tienen la síntesis normal, pero ustedes lo mandan al laboratorio y el médico dice, el patólogo, el que hace la prueba, dice C1Q normal. Ah, entonces no es edema angioneurótico. No, señores. Es edema angioneurótico con C1Q ineficaz. ¿Correcto? Ineficaz. Les digo esto porque algunos no son tan... Hay gente que se lanza a la piscina. La falta de libro y de catalogación los lanza a la piscina, ¿sí? Y se queman. Ahora, hay dos formas adquiridas que pueden tener la misma sintomatología clínica. Uno es el edema angioneurótico asociado a enfermedad linfoproliferativa y autoinmune. Y uno que es por producción de autoanticuerpos frente a unos C1Q inhibidor asociado a infecciones. Yo he visto este de tipo 2 y es el caso que les voy a presentar. Tenía 3 parásitos el paciente, fuera de un germen atípico, ¿sí? Fuera de un atípico pulmonar. ¿Cómo lo detecté? Al examinarlo, escuché expiración prolongada. ¿Usted es alérgico? No. ¿Usted es asmático? No. Y la residente me dice, doctor, y tose, tose bastante. Ya, hay que buscar si tiene gérmenes atípicos. Hay que hacerle un ELISA para gérmenes atípicos. ¿Qué buscamos ahí? Clamidia. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro germen atípico? Ahorita se me ha ido. ¿Cuál es el otro? Que da en pulmón, atípico. Hay 3 atípicos. Acá no van a encontrar legionela, por supuesto, ¿no? Y los otros 2 tienen que pedirlos en panel. Salen en panel, tienen que pedir IgG, IgM, ¿correcto? Si sale IgM alto, es que la infección es reciente. Si sale IgG alto, ahí tienen un problema, porque o es una infección que está yendo a lo crónico o es memoria inmunológica. Este paciente tenía clamidia pneumoniae, y aparte de eso, 2 o 3 parásitos, venía de la selva. ¿Cómo suscitó el caso? Acá también hay un componente emocional. Este era un soldadito de 18 o 20 años. Viene el sargento, le dice, haz tal cosa, y viene y dice, has hecho mal, y le mete un puñete en la cara y una patada. Entonces, evidentemente, la cara se puso por el golpe morado. Entonces, al hospital, por el golpe. El puñete fue en este lado de acá. ¿Sí? Voy a retroceder, a ver. Ok. El puñete fue aquí. Este lado de acá. Un puñete así. ¡Pum! De acá. Pero después que se hinchó aquí, empezó a bajar, desapareció el morado y se volvió a hinchar para luego hincharse el otro ojo. Eso es un edema angioneurótico por anticuerpos, por autoanticuerpos anti-C1Q inhibidor, por infección múltiple. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el tratamiento? Tratar la infección, tratar los parásitos y ver si el autoanticuerpo desaparece. Porque si no, esto va a seguirlo mucho tiempo. Hemos terminado.